Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Quiero iniciar una serie de vídeos cortitos, como siempre, para intentar desentrañar, poner luz sobre la oscuridad de uno de los periodos más significantes, más importantes de la historia contemporánea de España, como es la transición política a lo que dicen la democracia. Como todos sabéis, es el periodo temporal que comienza con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, si bien muchos autores, historiadores, dicen que la adelantan un poquito allá al 20 de diciembre de 1973, que es cuando supuestamente la banda terrorista ETA asesina al presidente del gobierno del momento, que no era otro que el general, el almirante Luis Carrero Blanco. La transición se alarga, también no hay consenso historiográfico. Algunos autores dicen que hasta la promulgación de la Constitución de 1978, otros dicen alargan el periodo hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la mayoría, o es el consenso historiográfico que más historiadores, dijéramos, pone de acuerdo, es la llegada, el fin de la transición con la llegada del gobierno socialista a finales del año 1982 y con el nuevo gobierno de Felipe González. ¿Verdad? Toda mi generación ha estudiado una historia de la transición, ¿verdad? Los que íbamos a los colegios públicos, no sé en los privados, pero yo recuerdo que se dibujaban murales conmemorando el 6 de diciembre. El propio 6 de diciembre era una fecha festiva. Nos contaban los libros de texto, nos contaban una historia de la transición donde poco menos que antes de la transición había sido un mundo en blanco y negro y después de la transición todo era un mundo de colores, donde todos éramos muy felices y prósperos. Yo también, en principio, lógicamente, fui educado bajo estos parámetros de la historia contemporánea de España. El problema es que uno tiene la manía de hacerse mayor y empieza a pensar por uno mismo y, aparte, cuando uno decide además dedicarse a la disciplina de la historia, pues se pone un poco tozudo y empieza a investigar por sí mismo y empieza a ver que el relato que le han contado desde que uno es niño, pues tiene muchos claros oscuros y zonas con zonas de penumbra que bueno, pues que a uno le hacen preguntarse y empezar a cuestionarse algunas cosas que le han contado. Bien es cierto, todos sabemos que se construyó un relato rosa, un relato almibarado, donde poco menos que después de la oscuridad del franquismo, un rey un poco menos tocado por la gracia de Dios, nos había traído la libertad y la democracia, la presunta, lo que ellos dicen, la democracia a España, nada más lejos de la realidad. Y yo como historiador y como, insisto, quiero hacer una serie de vídeos consultando fuentes alternativas. Se ha publicado mucho, sobre todo en la última década se está publicando una serie de investigaciones, tanto por parte de historiadores españoles como de historiadores hispanistas del extranjero, donde ese relato pues se sostiene a duras penas. Yo creo que se sostiene, valga la redundancia, debido a, por supuesto, a los grandes medios de comunicación, a las cátedras universitarias y a todo el oficialismo que sigue mintiendo al pueblo español. Creo que la transición tiene algunas verdades, tiene muchas mentiras, el relato oficial, ojo, y sobre todo tiene medias verdades, que como decía aquel, es peor una media verdad que una mentira, porque crea confusión y la confusión es algo que bueno, en cierta forma es paralizante. Frente a ese relato rosa, insisto, he querido consultar fuentes alternativas y como la labor del historiador, sabéis, es pues como ¿verdad? El bisturí de un cirujano, ir a las zonas tumorales y extirparlas por medio de los datos, por medio de fuentes, en este caso van a ser alternativas, fuentes que solo conocen, por desgracia, los eruditos o los estudiosos en este tema, pero que cada vez ponen más a la luz que ese relato almibarado es prácticamente en su totalidad
falso. Y fijaos, antes de acabar este vídeo de presentación sobre el tema de la transición, os quiero dejar una serie de datos terribles, ¿verdad? Frente a ese relato, insisto, almibarado, ese relato, esa leyenda rosa del rey Juan Carlos y de Suárez y su transición, he recopilado una serie de datos, he mirado sobre todo un, un estudio de una doctora en historia llamada Sophie Baby, que hizo una tesis doctoral en francés, Violence politique dans la transition démocratique espagnole, publicada en España bajo el título El mito de la transición pacífica. Está en la editorial ACAL y fue publicado en 2018, que incluye una estadística actualizada sobre las diversas acciones que los diferentes familias políticas, bandas terroristas, el propio Estado llevó a cabo implementando una violencia brutal y con un balance de muertos bastante duro y que, por desgracia, insisto, nunca se nos ha hecho conocedores a los españoles. Y os voy a dar simplemente 3 o 4 datos que están en esta tesis doctoral. Fijaos que en la transición española, si tomamos como transición definitiva, vamos a intentar en estos vídeos hablar de la transición española, insisto, en el consenso donde más historiadores se encuentran, que es entre, insisto, la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la llegada de Felipe González y el Partido Socialista al gobierno en 1982. Pues bien, en este periodo de historia, que realmente no es largo, se produjeron casi 1000 muertos. Se contabilizan, según la autora y otros historiadores, unas 3000 acciones violentas, 6 intentonas golpistas. Por supuesto, hablaremos de la famosa intentona golpista del 23F, donde, bueno, unos dicen que el rey Juan Carlos no sabía nada, otros dicen que el rey Juan Carlos lo organizó, y yo puedo decir, según los datos que tengo, que si bien el rey no organizó todo el golpe en sí, toda la organización, sí estaba al corriente absolutamente desde el primer momento, gracias a los servicios secretos, lo que era el CSI, lo que hoy es el CNI, de lo que iba a ocurrir. Y que, os adelanto, no salió adelante porque el general Armada, perdón, Tejero, no quería tragar con que hubiera en el futuro gobierno del general Alfonso Armada, el elefante blanco, el llamado elefante blanco, ministros socialistas. En fin, hubo, por tanto, un disenso dentro de los golpistas y finalmente fracasó la intentona, pero insisto, con total conocimiento del rey Juan Carlos. Bien, como digo, hubo miles de encarcelados y una serie de torturas de la en la Dirección General de Seguridad por la Brigada Político-Social, del que luego sería gran demócrata Rodolfo Martín Villa, donde cientos y cientos de personas en los calabozos mazmorra del actual, donde está la sede de la Comunidad de Madrid hoy en día en la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos, donde se llevaban a cabo una serie de torturas y el terrorismo de Estado estaba a la orden del día. Y bueno, queridos amigos, espero que os guste esta serie de vídeos que voy a iniciar hoy, que espero que sean, insisto, de vuestro agrado. Si os gusta la temática de mi canal, ya sabéis, suscribiros. Si os gusta el vídeo, darle a like y recordad lo de siempre, libertad constituyente ya.